Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. TikTok Bluni Profumo Seduzione para mujer. A pesar de que tenga la denominación, y quiero aclararlo antes de nada, Profumo, estamos hablando de un eau de toilette que tiene unas características y unas peculiaridades muy próximas a las concentraciones de un eau de parfum. Dicho todo esto, es que es necesario aclararlo porque muchas personas pueden leer Profumo y pensar que están comprando un eau de parfum cuando en realidad en la caja también lo dice muy claro, es un eau de toilette. Entonces, voy a atizármelo. Esta es la segunda repetición que hago, le he quitado el celofán porque vienen todas con celofán, son cosas que hay que aclarar siempre y con esto es suficiente porque ya sería la segunda aplicación que me hago y tampoco es cuestión de dar aplicaciones de una forma innecesaria. Señoras, señores, aproximación pero al canto ya mismo. TikTok Bluni Profumo Seduzione Donna para mujer. Estamos hablando de, a pesar de que tenga la denominación Profumo, estamos hablando de un eau de toilette Natural Spray en la edición versión de 75 mililitros. Le damos la vuelta y aparecen todas las especificaciones TikTok Bluni Parfums y en la parte inferior aquí tenemos pues todos los códigos y todo lo que debe de tener, que son las composiciones químicas. Así que una cosa muy importante sobre todo y que me ha encantado de este producto es el interior. El interior que contiene este plástico que hace encajar perfectísimamente la botella y la protege súper bien. Me ha gustado mucho este detalle. Puede parecer y dar una sensación extraña, pero lo cierto es que es perfecto. O sea, lo apruebo 100%. La verdad es que me quedé muy loco diciendo, ostras, ¿esto qué es? Y no, es que la botella realmente encaja perfecto y da mucho gusto saber que por lo menos la botella está muy bien protegida. TikTok Bluni Profumo Seduzione, este es el concepto de la botella, no hay absolutamente nada en ella, salvo la etiqueta que está en la base. El tapón tiene en todo el contorno, en la parte inferior, la palabra Bluni y en la parte superior del tapón nos encontramos con el logotipo. El vaporizador va fixado a la botella y esto atomiza tal que así. 1, 2 y 3. Estupendo. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo de TikTok Bluni Profumo Seduzione Donna. En la salida tenemos bergamota, naranja, peonía y cacao. Con un corazón de frambuesa, casis, manzana y rosa. Y un fondo de vainilla, cachemira, musgo y ámbar. Los fabricantes de TikTok Bluni es la empresa malagueña de Ruiz. Es la empresa que ha asumido el control de lo que es la perfumería de TikTok Bluni. Y aquí nos presentan, tienen varios trabajos, nos presentan este en concreto que es el Profumo Seduzione, que me parece exquisito. Me parece que se han atrevido a hacer cosas que deberían de haber hecho en lo que es el selectivo. Y ellos, sin ningún tipo de complejo, lo han hecho excepcionalmente. Quiero decir con esto que las concentraciones están subidas de verdad, son concentraciones que aguantan mucho, son concentraciones que no te van a dejar en la estacada y además trabajan este tipo de perfumería, estoy hablando concretamente de esta, la trabajan de una forma muy femenina. Me refiero por femenino como una perfumería que está en el rango adulto, más hecho, porque sí que es una floral, frutal, pero es madura. Quiero que se me entienda porque no creo que esté orientado hacia un público excesivamente juvenil. Creo que va más hacia una zona media de edad, vamos a ver, no estoy hablando de 30 años, pero sí de a partir de unos 20 y tantos, es cuando yo la encajo. No la veo tan juvenil, quinceañera, a pesar de que el concepto puede llevar el taponcito rosa, atalcado y tal, no lo concibo así, por lo menos yo desde mi punto de vista. Tenemos una salida de bergamota, peonía, naranja y cacao. Notas siempre facilitadas por la firma en su página web, o sea que yo no me estoy inventando nada. Pero que sepáis que realmente es
super ultra mega frutal. Los toques florales no se van a desempeñar hasta que realmente no progresa el secado en ella. Vamos a tener, y ahora me explicaré, vamos a tener unos 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, que es estupendo para este tipo de perfumería. Luego se retraerá y en esa retracción nos va a durar aproximadamente unas 6 horas perfectamente. Estoy hablando de ratios de piel, si cae en ropa os olvidéis y cuando os venga en gana os ducháis y la perdéis de vista, porque la verdad es que aguanta muchísimo en piel, ¿eh? O sea, perdón, en lo que es en la ropa y ya en la combinación ropa-piel aguanta un montón, por eso digo que cuando os duchéis ya os olvidáis porque se queda. La evolución es muy interesante porque, como estaba diciendo, sí que puede parecer que sale con la peonía, que sale con la naranja, pero está muy subida de grosella negra. Y sale un montón. Y la frambuesa sale más todavía. Y es gracioso porque a pesar de estar en las notas de corazón, están tan sumamente subidas que dan paso a una evolución en las notas completamente distintas a las que pudiéramos esperar si atendemos a la escala de nota de salida, corazón y fondo. Porque sí, efectivamente, se nota cítrica en la salida por la bergamota y las flores van acompañando, pero está muy subida de frutos rojos, es decir, de frambuesa y de grosella. Casi se la llaman desde la propia Tito Bluni y la progresión es distinta a todo porque salen los frutos rojos, sientes los frutos rojos, pero cuando se produce el secado, que es un secado medio, en 10 minutos ya está afianzado y asentado en piel, sentimos precisamente que se va tornando amaderada floral frutal. Y hago mucho hincapié en esto porque la madera de cachemira empieza a aparecer con el secado, pero va combinándose perfectamente con lo que son las frutas, la frambuesa y la grosella negra, el casis. Van combinándose y van generando un halo que es completamente distinto a lo que pudiéramos entender como una fragancia juvenil. Por eso digo que la evolución es completamente distinta a cualquier cosa que puedas esperar. Porque sale como si fuese muy juvenil, pero ya de principio estás viendo que efectivamente hay unas trazas que te demuestran que es una fragancia madura. Es una fragancia hecha y es una fragancia además que aporta elegancia. Es una fragancia que va empolvada y ciertamente se nota ligeramente terrosa porque claro, la rosa, valga el pareado, va empolvando y dándole trazas pulverulentas a esta profumodona. Seduzione. Para las amantes del cacao tengo que deciros que no lo siento en exceso, no siento el cacao así de una forma imperante porque realmente la fuerza la tiene lo que es lo que son los frutos rojos. Y más madura porque lo que estaba comentando del secado en la evolución, van saliendo maderas, van saliendo notas de musgo de roble o de roble, van saliendo una serie de notas que realmente lo que aportan es madurez a este concepto que me ha dejado muy sorprendido, sobre todo porque estamos hablando de una fragancia que sale muy bien de precio, que irá rondando unos 15-20 euros aproximadamente. Si no cambian las cosas, a la fecha de hoy yo lo he llegado a ver por esos precios, que está muy bien, que entra dentro de lo que es la perfumería asequible, pero es una perfumería que de verdad se ha atrevido en este concepto a hacer lo que deberían de haber hecho las grandes, y me refiero por grandes firmas ultra mega conocidas, me refiero a eso, no es a otra cosa, porque han puesto la carne en el asador, han dicho, vamos a hacer algo que ya está bien, que sí que tenga los componentes que están de moda, porque evidentemente pues no se van a salir de la tendencia, que me parece súper chulo que lo hagan, pero le han dado una vuelta. Le han dado una vuelta y donde puede parecer que sí que es floral, frutal, va tornándose hacia las maderas, buscando un hueco en un público que es más maduro y no tan juvenil. Y hay que aplaudirlo. O sea, es que me parece de sobresaliente que uno de Toilette tenga, primero, la potencia que tiene. Y luego, evidentemente, la madurez que aporta. Porque es que esto de sentir sensaciones completísimamente dulces
a mí me tiene un poco cansado, pero es que claro, aquí tenemos una sensación dulce que va evolucionando hacia flores, pero realmente se sustenta mucho en la potencia de la madera. La encuentro muy amaderada en el secado, no la encuentro unisex, ni muchísimo menos. Esto es una mujer, o sea, hay que tenerlo muy muy claro. Y tiene intención nocturna, que es lo bueno además. O sea, es que te lo puedes... Es una versátil, es una gran versátil. Te la puedes poner cuando te venga en gana, que vais a ir vestidas fenomenal. Es chispeante por la mañana, porque es chispeante, pero luego también por la noche, por el aporte que tiene de densidad en maderas, la hacen un espectáculo. Es que las cosas hay que decirlas así. De verdad que me he quedado sorprendido, no. Lo siguiente cuando he visto la evolución que tenía. Porque no es una evolución escalada. Es una evolución que te saca, evidentemente, es que va súper fuerte de fruto rojo. Pero va tan cargada de fruto rojo, pero la evolución nos lleva, y el secado, y la propia evaporación de la fragancia nos lleva a que toda la consistencia del perfume vaya perdiéndose en cuanto a frutas y nos vaya llevando hacia lo floral con un paseo hacia las maderas que para mí es exquisito. O sea, han hecho algo que puede parecer que es convencional, pero que quien lo huele se da cuenta de que está ante algo distinto. Los matices son muy importantes y las pequeñas grandes cosas se demuestran probándolas. Así que yo os animo sobre todo a que vayáis a tienda, que la testéis y veáis que realmente la evolución de esta fragancia es sorprendente, porque es que es de coger y quitarse el sombrero. Qué bien hecha está y qué bien huele. Y de verdad, lo que sobre todo voy a repetirme, porque es que sobre todo lo que voy a resaltar de ella, de esta Profumo de Tito Bluni Seduzione, es precisamente la evolución tan peculiar que tiene. Me gusta, ya lo sabéis, y lo estoy diciendo últimamente mucho, las fragancias que engañan. Las fragancias que pueden parecer que son una cosa y luego que te aplicas y evolucionan de una forma distinta a como esperas que evolucionen. Y esta evoluciona de forma muy hermosa, aparte de que es un eau de toilette sumamente correcto en cuanto al concepto, pero es que está más subido de concentración. Entonces entiendo por otra parte que la denominación Profumo vaya intrínseca en lo que es la etiqueta y en la caja y en todos lados, porque está subida. Y de verdad que es muy chulo. Es como una intensa, lo que sería en selectivo, que ahora todo el mundo también utiliza mucho la intense, solamente que aquí han añadido el concepto Profumo. Pero es un concepto muy bien aplicado y que yo entiendo, porque además es que dura un montonazo de horas. Es que es una barbaridad para un concepto que puedes decir, ostras, es que es económica, ¿qué tal? No, 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 es que el precio no tiene absolutamente nada que ver. Las moléculas están con una calidad altísima y además lo que tiene que oler a frambuesa, huele a frambuesa. Lo que tiene que oler a grosella negra, iba a decir casis, a grosella huele a grosella o a casis, es lo mismo. Lo que tiene que oler a cacao huele a cacao, aunque muy ligerito. Pero las maderas, para mí, aparte de evidentemente las frutas, son las protagonistas. Porque el secado para mí es muy importante, y cómo va asentándose y cómo va fijando. Y esta de verdad es que es para hacerle la ola. Muy bien esos 12, 20 y tantos euros lo que cueste, porque es que van a ser una muy buena inversión. Tanto para comprártela para ti, para autorregalártela, como para hacer un buen regalo. Me parece que hay que tenerla muy, muy en cuenta. Así que, ya sabéis, a probarla, pero ya mismo. Señoras, señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.